Hola testers, ¿cómo andan? Muchas gracias por estar viendo esta seguidilla de videos de TestLink. En el video de hoy vamos a hablar de cómo crear una especificación de requerimientos, cómo a partir de eso podemos crear casos de prueba que prueben justamente esos requerimientos y además cómo ejecutar esos casos de prueba. Vamos a recorrer un poco lo que es el test plan, el build, los milestones y también vamos a crear campos personalizados para poder agregar en distintas instancias de este proceso. Básicamente, ¿cómo es este proceso? Bueno, definimos cuáles son los requerimientos, luego definimos los casos de prueba y los asociamos a ese requerimiento, luego creamos el plan, el build y los milestones, asignamos los casos de prueba a ese plan, asignamos los casos de prueba a que un usuario los ejecute y después finalmente los ejecutamos. Acompáñenme para ver todo este proceso. Y como les decía, lo primero que vamos a hacer es crear un campo personalizado. Para eso vamos a ir a la opción correspondiente y ahí nos va a pedir ciertos datos sobre el campo que queremos crear. En nuestro caso vamos a crear un campo para poner el ID, suponiendo que estamos llevando la gestión de los issues en otra herramienta por separado, así que vamos a crear un campo particularmente para la etapa de ejecución de las pruebas, para cuando encontremos un defecto poder poner acá el ID relacionado a la otra herramienta. Al finalizar lo asignamos a este proyecto y así ya lo tenemos disponible y lo vamos a ver luego en la etapa de ejecución. Lo primero que vamos a hacer es ir a crear una especificación de requerimientos. La especificación de requerimientos es la estructura que va a agrupar un conjunto de requerimientos. En este caso vamos a ir al botón Create y acá vamos a ponerle un ID de documento, supónganse posiciones. El título va a ser el mismo, posiciones del cochecito. Y podemos escribir un alcance. Por ejemplo, está dentro del alcance de este requerimiento o de esta especificación tales cosas y queda fuera del alcance tales otras. Y acá podemos elegir qué tipo de especificación. Vamos a decir que es una especificación del sistema. Y lo guardamos. Acá podemos seguir creando especificaciones de requerimientos. Eso quiere decir que se nos van a ir agregando más carpetitas, pero a mí con una sola me alcanza. Así que dentro de esta especificación de requerimientos lo que quiero crear es un requerimiento que vendría a ser como un requisito. El requisito lo que define es la condición que debe cumplir la aplicación. Entonces vamos a esta ruedita y ahí se nos habilitan más opciones. Podemos editar la especificación de requerimientos actual, eliminarla, importarla o exportarla. Esto nos permite mover el proyecto de un lado al otro, frizar los requerimientos, crear nuevas versiones y demás. Entonces vamos a crear un requisito particular. Este requisito, por ejemplo, vamos a decir que se trata de los giros que puede hacer ese cochecito, ¿no? Entonces le vamos a poner el nombre de giros. Obviamente esto después es un ejemplo genérico, no tiene nada que ver cómo uno escribiría los requerimientos de verdad. Pero vamos a decir que puede mirar hacia adelante o hacia atrás. El estado del requerimiento es un estado finalizado y qué tipo de requerimiento es. ¿Sí? Vamos a decir en este caso que es una feature. El número de casos de prueba que estimamos, por lo menos 2, ¿sí? Podemos poner más. Podemos poner 3, por ejemplo, así probamos algún caso negativo y lo guardamos. Y acá podemos agregar más requerimientos en relación a esas posiciones. Vamos a agregar otro tipo de especificación de requerimientos que sea, por ejemplo, el plegado del cochecito. Entonces podemos decir que está dentro del alcance del requerimiento que el cochecito se pueda plegar y desplegar, pero que queda fuera del alcance el guardado dentro de algún lugar. Vamos a decir que también es un requerimiento del sistema, lo vamos a guardar y acá vamos a crear, por ejemplo, otro requisito adicional que sea el plegado. Podemos especificarlo como cada uno lo especifique, como caso de uso, como prosa, como user story, ¿no? Como padre de la criatura, quiero poder plegar el cochecito
para poder guardarlo en el auto. ¿Sí? Digo también que está en estado finalizado. Digo que es de tipo, pongámosle use case porque no hay user story. Y digamos que vamos a hacer 2 casos de prueba. Y con esto lo vamos a guardar. ¿Sí? Estas son mis especificaciones. Volvamos al inicio y vayamos, por ejemplo, a la parte de overview de los requerimientos. Acá me aparecen los 2 requerimientos y me dice el estado en el que está cada uno de esos requerimientos. Fíjense que en principio están, digamos, con 0% de cobertura porque todavía no probé, no generé ningún caso de prueba, cuándo fue la última fecha de modificación, de creación y demás. Estos requerimientos, podemos volver a la especificación, vayamos a ver este, y lo que podemos hacer es crear una nueva versión del requerimiento. ¿Sí? Vamos a editarlo, vamos a agregar más información y vamos a guardarlo. Acá nos pregunta cuáles fueron los cambios que hicimos. Agregamos más información al alcance. Lo guardamos. Y acá nos dice que estamos en la versión 2 de este requerimiento. ¿Sí? Volvemos a la flechita. Acá podemos ver el historial de versiones. E incluso las podemos comparar. ¿Sí? Ahí nos dice qué fue lo que se cambió. Bueno, una vez que tenemos los requerimientos, lo que podemos hacer es crear los casos de prueba. Para crear los casos de prueba vamos a ir a la parte de Test Specifications y vamos a crear primero lo que son las suite de pruebas. Una suite de pruebas es una carpeta que va a agrupar a las pruebas, a los casos de prueba, con un tipo específico que nosotros definamos, ¿sí? Con la estructura de carpetas que nosotros definamos. Puede ser por nivel de pruebas, puede ser por funcionalidad, puede ser por tipo de requerimiento o por requerimiento y demás. Entonces vamos a crear una suite que se llame plegado. ¿Sí? Vamos a probar el plegado. Y acá podemos incluir detalles e incluso agregar algunas de las keywords que habíamos creado previamente. Vamos a agregar, por ejemplo, la parte de plegado. Vamos a decir también que es un caso para UAT. Y le vamos a dar clic en Save. Entonces acá tenemos nuestra suite de pruebas. Podemos crear varias carpetas al igual que antes e incluso dentro de plegado podemos agregar una nueva suite de pruebas. La voy a crear solamente para que vean, ¿sí? Esta es una subcarpeta y la vamos a guardar. Acá está la subcarpeta. Como era solamente una prueba y ya que probamos el eliminar, vamos a eliminar esta suite de pruebas. Y acá dentro de plegado lo que podemos hacer entonces es crear los casos de prueba. Vamos a crear el primer caso de prueba que se llame plegado del cochecito. Un resumen si quieren agregar algo, una precondición, vamos a poner que el cochecito esté vacío. Y acá podemos darle un estado al caso de prueba, vamos a decir por ejemplo que está finalizado, una importancia, vamos a decir que es de alta importancia. Esto vendría a ser como la severidad, digamos, no la prioridad. Después tenemos el tipo de ejecución, si va a ser manual o automatizado y cuánto tiempo espero que me lleve esto. Vamos a decir que me va a llevar 5 minutos la ejecución. Puedo además agregar o quitar keywords, ¿sí? En principio hereda las de la suite, pero esto lo puedo modificar. Por ejemplo, vamos a decir que este también va a ser para regresión. Y vamos a crearlo. Acá fíjense que está la información que nosotros cargamos y que lo que vamos a poder hacer también es crear pasos de prueba, ¿sí? Pasos para este caso de prueba. Esto quiere decir que yo puedo especificar el nivel que quiera. Tal vez solamente quiero decir cuál es la prueba que voy a hacer y alcanza con que diga plegado el cochecito, o puedo ir a un nivel mayor de especificación y crear los pasos específicos. Vamos a poner, por ejemplo, presionar el botón para plegar. El siguiente paso va a ser
hacer fuerza hacia adelante y hacia abajo. Y el último paso va a ser soltar el botón de plegado. Y el resultado esperado va a ser que el cochecito debería quedar plegado. Vamos a guardar y darle exit. Y acá quedaron los pasos de ese caso de prueba. Bien. Acá lo puedo asociar a un requerimiento. Esto lo que va a permitir es generar una trazabilidad entre un caso de prueba y un requerimiento y además definir o ayudar a definir la cobertura, ¿sí? Vamos a ver, acá vamos a elegir la especificación, que es la de plegado. Vamos a elegir este y lo vamos a asignar. Vamos a cerrar. Vamos a... Y ahí quedó asignado. Entonces, si nosotros volvemos a la especificación de requerimientos, cuando vayamos al plegado, vamos a ver que acá tiene un caso de prueba asociado. Y cuando vayamos a el overview de los requerimientos, también vamos a ver que acá tiene uno de los dos casos de prueba creados, ¿sí? Entonces la cobertura es del 50% respecto del diseño de los casos de prueba, no se está fijando en la ejecución de los casos de prueba. Volvamos entonces a la parte de especificación y vamos a crear un caso de prueba a partir de este, ¿sí? Vamos a hacer una copia del caso de prueba. Vamos a llamarlo plegado del cochecito con bebé, ¿sí? Y acá nos pregunta si queremos copiar las keywords también o no, si queremos copiar el requerimiento o no. Vamos a decirle que sí. Bueno, vamos a decirle que no, así después lo asociamos desde el requerimiento. Y vamos a copiar la última versión solamente, no el historial de versiones. Y nos pregunta si lo agregamos arriba o lo agregamos abajo. Ahí le damos clic a copiar. Se crea el otro requerimiento. Y lo que vamos a poder hacer es editar esto, ¿sí? Porque no es el mismo caso de prueba, por supuesto es otro, así que lo editamos y vamos a cambiar la precondición. El cochecito no está vacío, que el cochecito tenga al bebé arriba. Vamos a guardar esto. Al guardarlo, fíjense que se actualiza esta precondición. Bueno, también tenemos que modificar los pasos, ¿sí? Porque en este caso, este paso no aplica, así que lo borramos. Y tenemos que modificar este segundo paso. Así que acá vamos a hacer clic. Vamos a decir que el resultado esperado es que el cochecito no se puede movilizar para ser plegado. Vamos a guardarlo. Y vamos a salir de acá. Bien, fíjense que acá no tiene asociado ningún requerimiento, ¿sí? Entonces lo podemos asociar desde acá, pero también me gustaría asociarlo desde el requerimiento para que vean cómo puede hacerse también. Este es el caso de prueba número 2. Entonces vamos a ir al requerimiento, vamos a ir al de plegado y acá vamos a agregar el número 2. Ahí me dice que tengo que incluir el ID, ¿sí? el prefijo del ID, que es CB2. Y ahí quedan asociados los dos requerimientos y por supuesto cuando vaya al overview me va a decir que tengo una cobertura del 100%. Muy bien, ahora tenemos nuestros casos de prueba creados. Lo que tenemos que hacer es, bueno, empezar a hacer la prueba. Y para hacer la prueba vamos a necesitar crear un test plan. Un test plan es el que va a agrupar y listar las pruebas que vamos a ejecutar. A diferencia de los planes de prueba que estamos acostumbrados a trabajar, digamos, este plan no está asociado a quién es el equipo, cuál es el esfuerzo, cuál es el alcance, sino simplemente un agrupador de las pruebas que vamos a realizar. Entonces vamos a crear nuestro plan de pruebas para el plegado. Vamos a decir que está activo y que es público.
Y ahora cuando vayamos al Home, nos van a aparecer un montón de opciones asociadas a ese plan. Otra cosa que vamos a tener que crear es un build. El build se asocia a una entrega o a una versión del código en la cual vamos a estar haciendo las pruebas, ¿sí? Las ejecuciones de una prueba siempre están asociadas a un build. Entonces vamos a crear la versión sobre la cual vamos a probar. Vamos a decir que es la versión 1.0.0. Podemos agregar información, la fecha del release, bueno, un montón de información sobre el release que no vamos a estar completando en este momento. Y volvemos al Home. También vamos a crear un milestone. Un milestone es como un hito, como un objetivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que para el ciclo 1 vamos a poner una fecha objetivo que sea el viernes y vamos a poner una fecha de comienzo que sea hoy. Y vamos a decir que el objetivo es ejecutar el 80% de los casos de prueba de prioridad alta, el 50% de los de prioridad media y no nos importan los de prioridad baja. Le vamos a dar clic a guardar y acá se creó nuestro milestone. Obviamente este ya está cumplido porque digamos, es 0 lo que se tiene que cumplir, ¿sí? Con que haya 0 casos de prueba ejecutados de prioridad baja, alcanza. Entonces este ya está cumplido. Muy bien. Vayamos entonces ahora a asignar los casos de prueba. ¿Sí? Lo que hay que decir es, yo tengo mis casos de prueba por un lado, tengo el plan por el otro. Lo que tengo que decir es, bueno, meto esos casos de prueba en este plan de pruebas. Entonces vamos a agregar esos casos de prueba. Vamos a elegir la suite y acá nos aparecen los casos. Vamos a agregar los 2 casos de prueba y le vamos a dar clic a agregar. ¿Sí? Fíjense que se los pinta en amarillo, eso quiere decir que ya está agregado al plan de pruebas. Si quieren sacar alguno, lo seleccionan, Si quieren sacar alguno, lo seleccionan y presionan Remove. ¿Sí? Nosotros vamos a ejecutar los 2. Lo siguiente que tenemos que hacer es asignar esos casos de prueba. Así que vamos a ir a la parte de asignación, vamos a seleccionar esos casos de prueba y acá podemos asignárselo a alguien, ¿sí? Por ejemplo, a NK Valeri y el segundo que quede asignado al usuario user con el que estoy logueada. Vamos a guardar esa asignación y ya quedaron asignados, ¿sí? Y ahora sí vamos a la parte de ejecución de los casos de prueba. Vayamos entonces a la parte de ejecución de las pruebas, que es esta parte de acá. En la parte de ejecución de las pruebas entonces nos van a aparecer los casos de prueba que nosotros agregamos al plan. Fíjense que acá hay una forma fácil de identificar el estado de los casos de prueba de acuerdo a los colores. ¿Sí? Este es el resumen. Y fíjense que en rojo van a estar aquellos que fallaron, en verde van a estar los que pasaron, acá van a estar los bloqueados y acá van a estar los que no se ejecutaron, ¿sí? En gris. Entonces vamos por el primero, que es el camino feliz, digamos el hecho de poder plegar el cochecito. Y acá vamos a decir, bueno, este paso pasó, este paso pasó, ¿sí? Este paso también pasó. Y acá fíjense que aparece el campo personalizado que habíamos creado del ID de defecto. Vamos a poner, acá le vamos a dejar vacío porque decimos que este caso pasó. Y acá vamos a poder poner el tiempo que nos llevó a la ejecución, ¿sí? El tiempo esperado era 5 minutos. Vamos a decir que nos llevó 4 minutos ejecutarla. ¿Y qué pasó? Acá tenemos las caritas, ¿sí? Clic para decir que pasó, clic para decir que falló o clic para decir que está bloqueado. Y esto hace lo mismo, pero te mueve al siguiente caso de prueba. Vamos a decir que pasó y nos vamos al siguiente caso de prueba. Fíjense que ahora esto cambió, este está en verde y este está en gris. Este caso de prueba aparece como no ejecutado, ya estamos en el siguiente caso de prueba. Y vamos a decir que este caso de prueba falló. Falló en este paso, ¿sí? Falló acá. ¿Por qué falló? Falló porque no queda trabado, supónganse. Permite cierta movilidad, lo cual puede ser un riesgo para el bebé. Podemos elegir algún archivo
y el ID de efecto es el 234 y me llevó de ejecución 6 minutos. Entonces vamos a decir que este falló. Entonces fíjense que acá se guarda toda esa información, que ese caso de prueba falló, el tiempo esperado, el tiempo de ejecución que fueron 6 minutos y la versión 1. Vamos a ver. Vayamos de nuevo a la anterior y vamos a decir que esta vez lo ejecutamos por segunda vez y este caso de prueba quedó bloqueado. Acá lo que pueden ver entonces es un historial de versiones de esa ejecución. ¿Sí? La primera vez pasó, la segunda vez falló. Y acá obviamente les cambia el color. Lo siguiente que deberíamos hacer es ver los reportes, pero de eso vamos a estar hablando en un próximo video. Eso es todo por este video, nos vemos en el siguiente donde vamos a estar hablando de los reportes. Como siempre, suscríbanse al canal, dejen sus likes y no se olviden de compartir este video con otras personas a las que les pueda interesar. ¡Hasta luego!